Hola, en el vídeo de hoy aprenderemos a publicar 5 SSIDs con un Sonic Wave conectado a un switch, siendo todo gestionado localmente desde el firewall. Para ello configuraremos varias zonas de seguridad, VLANs, Virtual Access Points, la gestión del switch, así como la del punto de acceso. Vamos a ello. Una vez tenemos iniciada la sesión en el firewall, lo primero que tenemos que hacer es decidir en qué interfaz vamos a conectar nuestro switch. En este caso vamos a utilizar X7, por lo que vamos a asignar X7 a la zona LAN, dándole un direccionamiento IP y habilitando la gestión en esta interfaz. Bueno, únicamente lo marco para que no proteste, ya sabéis. En la pestaña de avanzadas marcamos el Auto-Discovery para switches de Sonic Wave. Actualmente veis que la interfaz no tiene enlace, esto es porque tengo el switch apagado. Y al activar esa opción del Auto-Discovery de switches, el firewall va automáticamente a buscar nuevos switches en la red. Ahora mismo no tenemos ninguno conectado. Encendemos el switch y veremos que hay enlace. Tenemos enlace a 1 gigabit. Vamos a ver si termina de arrancar el switch. Y efectivamente aquí lo tenemos a 1 gigabit. La gestión de los switches y de los puntos de acceso lo hacemos desde el menú Device Switch Network. Y aquí vemos en Overview, veríamos todos nuestros switches. Podemos poner hasta 7 switches conectados en un único firewall. Y actualmente no tenemos ningún switch, o el firewall todavía no ha encontrado ningún switch. Vamos a actualizar esta página y en algún momento aparecerá, aquí está, el switch encontrado. Tenemos que autorizar. Y como es un switch que tenía cierta configuración, el firewall nos dice que tenemos que resetearlo. Entonces lo que va a hacer es conectarse a él y resetearlo a valores de fábrica. En ese mismo desplegable teníamos la opción de hacer la actualización de firmware. Para este laboratorio no lo voy a hacer, no es estrictamente necesario, y así aceleramos un poco el mismo. Vemos que se está haciendo el factory false. Esto, como veis, está acelerado, y una vez que está acelerado, el firewall coge la información del switch y lo que está haciendo es autorizarlo y hacer el vínculo de los números de serie que a nivel de MySonic van a aparecer vinculados, no porque se comparta licencia, pero aparecen vinculados. Bien, ya tenemos el switch gestionado a través de interfaz X1 y vemos que no hay nada conectado en él. Nos ha escrito un comentario en X7, nos dice que es el interfaz de gestión de los switches. Una vez que tenemos el switch preparado, vamos a configurar el punto de acceso. Para configurar el punto de acceso, como lo que vamos a hacer es publicar varios SSIDs, tendremos que crear varias zonas de seguridad, actualmente no están creadas. Tendremos que crear los llamados Virtual Access Points, que son puntos de acceso virtuales asignados a VLANs, y después un perfil de configuración que cargará a los nuevos puntos de acceso que el firewall vaya descubriendo. Esto lo vamos a hacer por línea de comandos, porque si no son muchos. Es mucho rato que estáis ahí viendo cómo hago opciones. Aquí veis cómo creo las distintas zonas, cómo genero las VLANs asignadas a esas zonas. Esta es la creación de los Virtual Access Points. Algunos son de invitados, no tienen password, otros sí que tienen un password, está aquí cifrado. Luego creamos un grupo de Virtual Access Points y agregamos ese grupo al perfil de aprovisionamiento de los Sonic Wave AX. Vamos a seleccionar todo el texto y, conectados con PuTTY al mismo firewall, vamos a copiar y pegar, básicamente. Iniciamos sesión, usuario admin, password. Entramos como configurador, vemos que el configurador actual está gestionando el firewall y le hemos echado. De hecho, aquí si actualizamos, o antes incluso, nos aparece ya el aviso. Ahora estamos como non-config en el firewall, seguimos logueados. Vamos a pegar todos los comandos y ahí lo va haciendo. Es importante, cuando trabajéis por línea de comando,
ir creando ir aplicando commits a medida que se va haciendo, porque hay dependencias que si no se han ejecutado los commits pues no van a funcionar. Y una vez que ha terminado, pues vemos que las zonas han sido creadas: invitados, gerencia, recursos humanos, IT e IoT. Tenemos también en X7 las VLANs, VLAN 10, 11, 12, 13 y 14, con su direccionamiento, metidas, DHCP configurado. Esto no lo he hecho desde línea de comandos, lo hace el firewall automáticamente, pero que veáis que está ya, digamos, preparado para funcionar también. Y también ha creado los Virtual Access Points, los vemos aquí, y los ha metido en un grupo. Estos son los Virtual Access Points y el único grupo de Virtual Access Points que contiene todos los Virtual Access Points. Luego ese Virtual Access Point lo hemos utilizado para el perfil de aprovisionamiento, así que cuando el firewall encuentre un punto de acceso SonicWave AX, le va a aplicar esa configuración. Bien, el punto de acceso lo vamos a conectar al segundo interfaz. Es importante que el tráfico de aprovisionamiento, es decir, de configuración de los puntos de acceso, le llegue al punto de acceso sin etiqueta. Vamos a crear una zona wireless LAN con VLAN 100 y vamos a darle un direccionamiento. Bueno, no vamos a darle la 100 porque creo que la hemos utilizado ese direccionamiento. Vamos a darle la 101 y sí, ahí está. Vamos a cambiar la VLAN a 101, no, es solo un tema estético, y la IP.1. Por defecto, bueno, aquí estamos como non-config, recordad que hemos entrado. Una de las novedades de la gestión 7.1 es que podemos modificar los permisos de config a non-config sin necesidad de volver a crearlo todo, así es que, bueno, simplemente ya lo tenemos. Ahí tenemos una VLAN nueva, la VLAN 101, que le va a llegar en el trunk del firewall al switch, y en la boca X2 del switch tenemos que hacer un port, y la X7, que es donde está todo, definirle que es modo trunk, y la VLAN nativa, es decir, tráfico que queremos sin etiquetar en esa interfaz, pues va a ser la VLAN 101, y el resto las pasamos etiquetadas porque así trabaja el punto de acceso. Una vez que está aplicado, bueno, ya lo estamos guardando, veremos que el firewall aplica la configuración sobre el switch, de modo que la gestión del switch se hace desde el firewall, y el switch empieza a levantar el puerto. Lo que voy a hacer es conectar el punto de acceso y ahora aparecerá el link. Vamos a darle, ahí está, tenemos el enlace, y el switch es un switch PoE, de modo que está alimentando directamente. Ahí tenemos el consumo, 8,7 vatios, está alimentando el punto de acceso. Bien, como le está llegando el tráfico no etiquetado al punto de acceso, el firewall ha encontrado ese punto de acceso y ya lo está aprovisionando. Aparecía ahí reiniciando, eso es lo he rebobinado, y aparece aprovisionando. Después del aprovisionamiento reinicia otra vez y ya lo tenemos operacional. Ya podemos encontrar todos los SSIDs emitiéndose en el sitio, y lo que vamos a hacer es conectar con el teléfono. Aquí lo tenemos. Mostramos las redes wireless. Estoy conectado ahora mismo a Jupiter 6-5 y me aparecen abajo SonicWall gerencia y alguno más. Me voy a conectar a invitados por aquello de que no tiene password, y ahí vemos que estoy conectado, 1,2 gigas, y vamos a hacer un test de velocidad. Aquí vemos ese test de velocidad, bueno, nada mal, del orden de 800 megabits. Recordad que estos puntos de acceso son Wi-Fi 6, así es que a nivel de caudal y de potencia pues son bastante mejores. Y en este caso es un 641, así es que es un 4.4 MIMO. En esta gráfica estamos viendo el caudal directamente desde el punto de acceso.
Y podemos hacer obviamente lo mismo igual que cualquier otro tipo de tráfico desde los distintos menús donde el firewall nos muestra el tráfico en tiempo real. Lanzando más veces ese test de velocidad, pues vemos que en la ventana de Home, en System, directamente pues vemos ahí el uso del sistema actualmente con 64 megabits por segundo, y si lanzo de nuevo el test de velocidad, pues de nuevo empezará a consumir. Ahí está, los 830 y tantos megas, levanta 147 conexiones. Bueno, simplemente para que veáis que el tráfico está yendo del teléfono al, digamos que está pasando por el firewall. En Real Time Charts también vemos las gráficas en tiempo real por aplicación. Bueno, en este caso, si lanzamos la leyenda, pues no veremos ahí demasiado. Quizá el interface usage es más, vemos algo más interesante. Y aquí, si lanzamos de nuevo el test, pues veremos que estas gráficas se reescalan automáticamente, así es que enseguida, digamos que lo que estamos viendo actualmente va a desaparecer porque es demasiado pequeño ya. Y vemos que en el current hay 867 megabits por segundo, sí, y de máximo 1,3 gigas acaba de saltar ahora mismo. Bueno, habrá coincidido con cualquier otra cosa, porque efectivamente no hay capacidad de mover 1,7 gigas, por lo menos no de la red wireless a la WAN. Por último, y hablando de visibilidad, dentro del firewall tenemos un esquema de topología. Y bueno, a nivel curiosidad vemos el firewall que está conectado de X7 a la boca 1 del switch, y la boca del switch está utilizando la 2 para conectar al punto de acceso, y aquí vemos el cliente conectado al SSID de SonyWall-invitados. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias como siempre. Espero que os haya resultado de mucha utilidad. Un saludo.